Buenas, bienvenido al curso de resolución de problemas correspondiente al capítulo Flujos eléctricos y ley de Gauss por el profesor Beltrán. Antes de continuar, es importante que se suscriban en el canal y así podrán ver los videos que se han subido hasta el momento y cualquier sugerencia me lo hacen llegar. Problema. Considere un campo eléctrico uniforme E orientado en la dirección X en el espacio vacío. Encuentra el flujo eléctrico neto a través de la superficie de un cubo con arista orientada como se muestra en la figura. Aquí tenemos nuestro cubo, en la cual es atravesado por un campo eléctrico que viaja a lo largo del eje X positivo. La arista está representada por la superficie de A, que son perpendiculares a cada cara. Vamos entonces con el concepto del flujo. El flujo eléctrico se define como la cantidad de líneas de campos eléctricos que atraviesa la superficie. Observen que el flujo involucra dos cantidades vectoriales, que es el campo eléctrico y el vector superficie, pero el flujo es una cantidad escalar. Matemáticamente, la relación que involucra dos vectores y el producto final es un escalar, es el producto escalar. Por lo tanto, vamos a definir el flujo eléctrico con la letra phi como el producto vectorial de dos vectores, que va a ser igual al módulo de cada vector por el ángulo que forman los dos vectores. Aquí tenemos que el flujo va a ser igual al producto escalar, en este caso el vector campo eléctrico por el vector superficie A, que va a ser igual al módulo de E por el módulo de A por el coseno que forma el ángulo entre el campo y el área. En forma local, es decir, en forma diferencial, podemos colocar que el diferencial de flujo es igual a E escalarmente por el diferencial de área, y haciendo el mismo desarrollo que el anterior, nos queda que E va a ser igual a E por diferencial de área por el coseno del ángulo que forma. Vamos entonces a ver aquí en la figura. Vemos que aquí está involucrado el coseno del ángulo. Cuando el campo eléctrico entra en esta región, observen lo siguiente. Vamos con esta cara. Veo que el vector de área va hacia arriba. El vector de área va a ser un vector que es perpendicular al área que ella representa y siempre saliente. En esta parte que tenemos aquí, en la parte superior, observamos que el diferencial de área forma un ángulo de 90 grados con el vector campo eléctrico. Y como el coseno de 90 es 0, el flujo eléctrico a través de esta superficie también es 0. Esto también ocurre en la superficie de aquí abajo, e igualmente esta superficie que tenemos aquí, el ángulo que forma el vector superficie con el campo también va a ser 0, y la superficie posterior, esta que tenemos por aquí, el vector superficie va hasta acá y forma un ángulo de 90 grados con el campo eléctrico. Esto me está indicando que las únicas superficies que contribuye con el flujo es la superficie número 1, esta que tenemos aquí, y la superficie número 2. Por lo tanto, el flujo total sería el flujo en la cara 1 más el flujo en la cara 2. Sería entonces, vamos a calcular el flujo en la cara 1. Va a ser igual a E por el diferencial de área en la cara 1 por el coseno del ángulo que forma. Observemos aquí. El campo eléctrico viene en esta dirección, a lo largo del eje X positivo. Pero el diferencial de área en la cara 1, como habíamos dicho anteriormente, que es un vector que es perpendicular a la superficie y saliente, es a lo largo del eje X, pero negativo. Estos dos forman un ángulo de 180 grados. Por eso que tenemos aquí el ángulo de 180. Y el ángulo de 180 es menos 1. Eso quiere decir que el flujo 1 nos queda
menos E por el diferencial del área 1, y esto me queda menos E por el área, y el área, su magnitud de este pedacito que tenemos aquí, como esto es L, sería L por L, esto da L al cuadrado. Recuerden que el campo eléctrico es externo y constante, por eso fue que lo saqué aquí fuera de la integral. Vamos ahora con el flujo 2. Haciendo la misma relación, vemos que el flujo 2 va a ser igual. Otra vez saco el campo porque es una constante y me queda la integral del área. Aquí nos da 0 grados. ¿Por qué 0 grados? Vean, el campo eléctrico va a lo largo del eje X positivo y el vector área va en la misma dirección del campo, formando un ángulo ambos de 0 grados. Y el coseno de 0 es 1. Integrando nos queda que el flujo 2 va a ser igual a E por el área 2. Esto nos queda que el flujo va a ser igual a E por el área 2, tiene las mismas dimensiones, L por L. Y nos queda que el flujo total sería igual al flujo 1 más el flujo 2, pero el flujo de entrada es igual al flujo de salida, y esto nos va a dar un flujo total igual a 0. Observen lo siguiente: independientemente del problema, el flujo de entrada siempre le va a dar negativo y el flujo de salida siempre le va a dar positivo. Y cualquier tipo de problema, siempre nos vamos a enfocar por dónde entró el campo y por dónde salió. Una cosa importante con respecto a este problema, observen que nos dio que el flujo total es igual a 0. Podemos llegar a una conclusión con respecto a este problema que se generaliza independientemente de la figura del cuerpo que está dentro del campo. Eso quiere decir que el flujo eléctrico a través de un cuerpo debido a un campo eléctrico externo y constante es 0. Esta conclusión es importante para muchos problemas que se van a presentar posteriormente. Hay que recordar que si el campo eléctrico es externo y constante, el flujo total es 0. Espero que este problema les sirva de mucha ayuda y nos veremos en la próxima sección de problemas. Gracias.